Hoy en Art for You tenemos ni más ni menos que a Luis Gordillo en la exposición en el centro de Alcalá de la Comunidad de Madrid. Dime quién eres. Yo. Gran pregunta. Exposición comisariada por Bea Espejo y montada con la ayuda de una de las hijas de Luis Gordillo. Esta exposición recorre una cantidad de obras realizadas en los últimos 20 años, trabajos que se han hecho después de la magnífica exposición Iceberg Tropical en el 2007, que realizó en el Reina Sofía, donde le dieron en el 2007 el Premio Nacional de las Bellas Artes, el Premio Velázquez. Esta exposición se va a centrar sobre todo en trabajos, dibujos de sus obras que tienen mucho que ver con una forma de trabajar muy experimental, automatismo, del dibujo suelto, sin controlar, que refleja la multiplicidad de técnicas que utiliza, como el collage, que es fundamental en su trabajo, en la colocación de cartones, fotografías. Bueno, Luis Gordillo nació en 1934 en Sevilla, por lo cual tiene 89 años. Nació un 24 de agosto de 1934, por lo cual este año va a cumplir 90 años. De signo de Virgo, bien conectado con la Tierra, pero una Tierra abstracta, con muchísimo brillo, dado que ha sido uno de los artistas más importantes de la modernidad española del siglo XX, que ha influenciado a un montón de artistas, e incluso con la idea de hablar del gordillismo, que fue casi como una tendencia de muchísimos artistas, dentro de los cuales yo me considero uno de ellos. Tuvimos en los años 80 y 90 mucha influencia de su trabajo. Un pintor que nació en Sevilla, que vivió allí un tiempo estudiando Bellas Artes, la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, y luego emigró una temporada a París, donde estuvo desde el 58 al 63. Allí encandilado con obras como las de Dubuffet, visitando la Cinemateca de Francia de París, viviendo un aire de libertad y de alegría, muy maravillado por eso, disfrutó mucho de su estancia allí, volviendo luego a España y sintiéndose bastante deprimido por el panorama español. Fue un artista que ha visitado muchísimo el trabajo que se le puede asociar a cierto trabajo pop, de Rosenberg, Larry Rivers, Andy Warhol, Rosenquist, Lichtenstein, pintores de la modernidad americana pop. Pero él ha sido un hombre que ha sido más libre, más alejado de cierta tendencia americana. Ha sido un pintor muy abrecaminos, solitario. De hecho, una de las cosas que él decía en sus entrevistas en El País es que le molestaba mucho. Al inicio parecía maravilloso el hecho de ser múltiplemente copiado, seguido, no copiado, pero vamos, influenciando a varios artistas. Pero finalmente dice que terminó siendo una pesadilla espantosa, porque es como si vas a caminar o a correr solo y empiezas a encontrarte gente sin parar. Bueno, termina siendo un poco bastante molesto, según decía, porque no paras de ver gente por todos lados y es más bonito estar solo. Fue una gran referencia para muchos artistas españoles. Ha escrito de él Juan Antonio Aguirre, Ángel González García, Francisco Calvo Serraller, Miguel Fernández Cid, Fernando Huisi, Castro Flores, incluso artistas como Daniel Geberbis, que también lo ha admirado muchísimo y han hecho una exposición conjunta. Bueno, todo esto yo también a Luis Gordillo lo conozco en 1995, porque él es el jurado de un Premio Nacional del Deporte de las Artes, que me lo dan y me llevo el premio de honor, y a partir de ahí entro en contacto con él. Lo saludo, lo quiero agradecer por este reconocimiento, y bueno, todo ese trabajo que él llevaba a mí me encantaba, y a partir de ahí, yo que estaba estudiando en la Facultad de Bellas Artes, comienzo a hablar con él y le intento pedir consejos, voy a su estudio y él amablemente, con mucha generosidad, me lo abre y intenta compartir conmigo un montón de información de unos artistas de referencia, vanguardia y modernidad.
Ha sido para mí como un padrino en el mundo del arte. Me ha dado mucha referencia y tanto es así que pues he expuesto con él una exposición comisariada por José Luis Serzo y Óscar Alonso Molina en Tu amor me da hambre, que expusimos conjuntamente en Albacete, una exposición con dibujos míos y grabados suyos. Bueno, como veis, su trabajo es muy libre, muy ácido, con colores verdes, amarillos, rojos, azulados. Trabaja mucho con la fotografía, utilizando como elemento que aquí en esta exposición se hace visible. Y bueno, básicamente su trabajo siempre habla de la duplicación. De hecho, como si fueran dúplex. Situaciones también meándricas. Es algo que a él le interesa mucho. El vaciado y el yuxtapuesto. Intentando alejarse de referencias figurativas, él trabaja en una figuración pop inicialmente, por los años 58, 60, con la serie Cabezas, que de hecho hemos visto una hace poco. Y toda esta obra representa de los años del 2010 al 2020, 2007 para aquí. Como veis, hay también mucho sentido del humor en su trabajo. Los títulos son realmente ácidos, cómicos. Ratón No Gravity se llama esta pieza. Como podéis ver, es bastante firme en él la idea de jugar con el arte, jugar en la pintura, pero a la vez sentirla como un ejercicio de muchísima presión. Lleva hasta el límite la experimentación y una abstracción pues casi orgánica, seminal, celular, mitocóndrica. Se parecen a muchos objetos así, a elementos pues celulares, viscosos, elementos también laberínticos, que ya veremos en otros cuadros. Infinitivo de oso se llama esta pieza, de 2021. Piezas preciosas, llenas de libertad creativa, frescura, tiempo sólido, tiempo cosa. 2021-2022. Acrílico sobre lienzo. Realmente Luis trabaja con el acrílico porque le gustan los resultados de cierta velocidad para yuxtaponer y jugar con velocidad. Como veis, siempre está el tema de la dualidad. Trabaja mucho con los dípticos y de alguna forma la idea del dúplex está presente en la multiplicación y el efecto espejo. Tiende a trabajar mucho con las formas circulares y siempre con una iconografía central que se repite hacia la izquierda y hacia la derecha. Dentro de ese caos, él encuentra una forma de composición siempre que tiende a ordenar. Es un pintor que ha expuesto en el Reina Sofía, en el MACBA, en muchísimas galerías de arte de Europa, especialmente Alemania, le ha mimado mucho. Aquí ha expuesto con Fernando Vijander en 1971, quien realmente le saca a su éxito, encargándose no solamente de venderle, sino de pagarle mensualmente, como me comentaba hace tiempo, hasta 1986. De sostenerlo y evitar que él, que fue profesor también de francés y de traducción de francés, hasta los 50 años me contaba Luis que tenía problemas económicos para poder sobrevivir. Pero desde que conoció a Fernando, subió. Pero por supuesto, puso también con Edurne, la Galería Edurne, Antonio Machón, Galería Soledad Lorenzo, Salvador Díaz, la Marlborough. Estampa. Curiosamente, en los años 80 hubo una exposición New Images of Spain,
una exposición de artistas españoles y no fue convocado. Parece que la comisaria no consideraba que debería estar. Se lo preguntaron a Luis Gordillo y él consideró que probablemente no le considerarían un pintor moderno, que a lo mejor no lo veían dentro de la modernidad. Pero él nunca se consideró un pintor mimético, decía. De alguna manera, sin embargo, ha sido una de las referencias más importantes, influenciando a artistas como Carlos Alcolea, Chema Cobo, Rafael Pérez Mínguez, Carlos Franco, Jaime Aledo, que hizo, por cierto, una tesis conducida por Francisco Calvo Serraller, una tesis sobre la obra y la figuración de Luis Gordillo, la que Jaime Aledo es un gran estudioso. Y ya veis cómo utiliza la fotografía, acercándose a elementos cotidianos, pero volviéndolos casi como artefactos extravagantes, extraños, juguetes multiplicados, duplicados siempre. La idea de la duplicidad o del espejo está muy presente en su trabajo. 2003, Situations. Sí, los últimos 20 años. También trabaja con el ordenador, con la fotografía, con las impresiones. Aquí podéis ver fotografías recortables que se pegan encima de los papeles que él utiliza y que luego fotografía. O sea, son trabajos también de fotografía de su propia obra. En ese sentido tiene cierta conexión con Gerhard Richter y Sigmar Polke, inicialmente, que también Richter ha trabajado muchísimo con la fotografía. No solamente como pintor de fotografía, sino también con su grandísima obra Atlas. Pero en Luis Gordillo la búsqueda de la fotografía es como para descontextualizarla, ¿no? Para sacarnos del objeto cotidiano y revolverlo como si fuese casi una forma de pintura el objeto en sí. Tiene un estudio maravilloso en Villafranca del Castillo, en la Sierra Madrileña, donde tiene un estudio maravilloso donde allí trabaja constantemente y vive con su familia. Parece ser que la hija arquitecto le ha ayudado en este montaje. Zoología razonada, 2020. Parece que ha vuelto a cierta referencia con mundos animales, ratones. Aquí parece una especie de cerdo hipopótamo. Y aparece bastante el rojo últimamente, los marrones, cuando antiguamente Gordillo siempre está asociado al verde y a los azulados, eléctricos, ácidos. Bueno, para Luis también es muy importante el trabajo de la escritura automática, del estar dibujando mientras hablaba por teléfono. Él me comentaba, cada vez que le llamaba por teléfono, que se ponía a hacer dibujos mientras hablaba al teléfono, cuando estaba sin atención, ¿no? Como una especie de escritura, de dibujo inconsciente. Como veis, utiliza mucho también ilustraciones, elementos de revistas, que los compone y los revuelve para construir un universo nuevo. Hay algo del mundo pop, sin lugar a dudas, pero él no ha sido totalmente un artista pop, aunque él se lo haya asociado con ello, ¿no? Con los artistas figurativos también, con los esquizos, que él tampoco se siente totalmente identificado con esas palabras, con ese movimiento. A todo esto, Guillermo Pérez Villalta, también otro de los artistas de aquella época, hizo un grandísimo cuadro con varios artistas en donde los pintó a todos, incluyéndolo a él, como un Cicerone que abre la puerta y presenta a todos los artistas que estaban en aquella época. Como os he dicho antes, Chema Cobo, Rafael Pérez Mínguez, Fernando Huisi aparecen en ese cuadro, Guillermo Pérez Villalta, Manolo Quejido, Juan Antonio Aguirre. Y bueno, estos trabajos, como veis, aparece mucho la esfera. Capitalismo ovárico, 2004-2006. Como veis, el tema de los círculos y las esferas aparece mucho en sus obras. Para Luis también está el tema de la complejidad
el infierno de la complejidad, ¿no? La idea de que el universo es un espacio intrincado, imbricado, infinito, lleno de diversidad y imposible de entenderlo. Esa complejidad laberíntica, meándrica, que les lleva a hacer como muchas veces dibujos de figuras que se superponen, se interconectan, como de tubos digestivos también, que en esta época no aparecen mucho actualmente, como redes, como canales, como vistas de fluviales, de ríos que se entremezclan y conforman toda esa situación meándrica que él suele llamar. Como veis aquí, el verde y el azul aparecen con gran claridad en esta abstracción ácida. Casi diría como fresca, intrépida, libre, suelta, sin amanegamientos, buscando precisamente hervir a la pintura. Él tiene una relación muy de cocción con la pintura, llevarla al límite y hay que estar pendiente de que la temperatura sea la justa. Como dice él, una buena cocción. Cuando vio mi cuaderno de la India me decía, qué pintura más comestible y más erótica, Arturo. Me decía como cosas así, diciendo de alguna manera que él entiende la pintura como algo rico para comer, para cocinar. Grabando Cantos de sapos, año 2000. Todo acrílico sobre lienzo. Tamaño gigante, estamos hablando de piezas entre 190 y 230 centímetros de tamaño. Luis es un ávido dibujante. Ama el trabajo de soltar y explorar, porque es verdad, como me decía, que en el papel somos más valientes, más atrevidos, más juguetones y menos acojonados. Y es verdad, estoy totalmente de acuerdo con él, que en ese sentido yo soy un pintor que cuando uso el papel hago cosas que en el lienzo no hago. Aunque Luis ha llevado todo también a trabajar al extremo. Como veis aquí, en este trabajo, hay como impresiones fotográficas en el lienzo y luego actividad pictórica y plástica sobre él mismo. Pero no se ve nada de un realismo ni una figuración. Sorprende esta pieza, que es del 2015, Implantación de sueños, porque nos recuerda a sus caras, de alguna manera, a los rostros que utilizó en cabezas en los años 60. Como veis, es un pintor con mucho recurso de exploración, de investigación. Y en ese sentido, trabaja con papeles, con lienzos, cartones, que pega, quita, pone, saca miles de fotografías. Yo en su estudio he visto cómo utiliza la fotografía para ir fotografiando todo el proceso creativo, para luego, finalmente, ir componiendo. La fotografía la utiliza muchísimo también como elemento de construcción de la obra. Pedazo de espacio que le han ofrecido para trabajar, es esta magnífica exposición comisariada por Bea Espejo. Aquí también podemos ver toda esta colección de juguetes que él tiene. Tiene muchísimos juguetes a los que le gusta fotografiar y componer esta especie de múltiples mosaicos en la diversificación casi pictórica y plástica de sus objetos. Refracciones refractivas. 2019. Una bonita exposición con fondos de paredes pintadas, integrando más la obra con su propio color. Piezas dibujísticas dentro de los lienzos, pegadas en papeles. Un trabajo vivo, radioactivo, moderno, al cual, como decía una vez Alcaín, es que a Luis Gordillo no se lo puede seguir. Siempre te está quitando de la comodidad del ojo para ponerte siempre en jaque y buscar más y explorar más. Si Matisse, dice Alcaín, quería que el contemplador disfrutara de sus obras como si estuviese en un sofá cómodo,
Pues con Luis Gordillo es como si estuviéramos sentados en una silla de un juzgado de guardia. Nunca satisface ni hace que el espectador se sienta cómodo. Le exige que trabaje más y más. Este trabajo con moldes de máscaras, que no lo conocía, se hace muy interesante. Y bueno, hoy hay que hablar de algo muy importante de Luis Gordillo. Su trabajo y vinculación con el psicoanálisis, del cual comienza en 1963 y tiene una gran vocación de búsqueda del yo, que es como se llama esta exposición. El yo como rostro, como interior, exterior, el desdoblamiento de la personalidad. Y todo el trabajo que él, por lo menos más de 30 años estuvo haciendo de psicoanálisis, por supuesto, tiene mucho que ver con su obra. Interesante este trabajo de rostros, máscaras, fotografiados, pegados y retrabajados con la pintura y con el grabado. Trabajó mucho también el grabado con Óscar Manesi, un grabador premio nacional, grabador argentino con el que tuvo gran relación de amistad y de trabajo juntos en su taller de grabado. Como veis, los recursos son infinitos. El trabajo del collage, del recorte, del uso de las tijeras, la superposición, del vaciado, está constantemente presente en su trabajo. Un trabajo inquietante, molesto, poco cómodo y fácil, pero lleno de una exploración de la imagen, de llevarla al límite. Como él siempre dice, Luis, para él los fluidos, la pintura a veces es como el agua, se le escapa de las manos, está constantemente en efervescencia y liquidez, que no le permite tener capacidad de retenerla. Dime quién eres yo. Con ese texto, por supuesto, es lo que hace un paciente con un terapeuta, plantearse mucho trabajo de exploración del yo interior. Y en esto hay mucho humor también, juego, coqueteo con un humor vacilante. Narrativa alargada se llama esta pieza. Aquí vemos esta jirafa múltiplemente fotografiada y reinventada con collages, recortes. Y como es el encuadre de fotografía también, ¿no? Que le quita todo el sentido contemporáneo, que luego lo vuelve pintura. Jirafas más caballos. Un gran trabajador del acrílico. Como veis, la dualidad vuelve a presentarse. Y también de la fotografía, porque aquí, si podemos ver, este collage es un collage que parece que está hecho in situ, pero sin embargo es una fotografía de un collage que luego está impresa en una tela, por lo cual la obra se vuelve compleja, mágica y moderna. Nos ha influenciado muchísimo Luis Gordillo en los años 90. De hecho, teníamos mucha tendencia a pintar círculos, óvulos, formas geométricas abstractas. Así incluso también copiamos la paleta de colores de él, usando mucho el verde oliva, verdes azulados. Pero bueno, cada uno luego creció por su cuenta y, por ejemplo, Berbis también es un gran admirador de su obra, con el quien también ha expuesto. Este trabajo se llama Director de Orquesta Vertical. Como veis, siempre vacilándonos con los títulos. Es como un vacilón total. Pintura gigante con este tablero de madera, mosaicos enormes, expuesto en muchísimos centros de arte español, en el IBAM, en Andalucía, con el Premio Nacional de Artes Plásticas de Andalucía. Materia Tiempo Narrativa 2023. O sea que estas son las últimas piezas que están trabajando con figuras de máscaras, de budas, de restos de la antigüedad. El mismo Luis Gordillo en su propia imagen, con esta especie de escafandra acuática, rostros pops de revistas, cuadros de ni más ni menos que Rembrandt, que si no me equivoco es la mujer de Rembrandt, la esposa de él. La figuración que aparecía en los años 70 vuelve a aparecer aquí. Preciosa pieza, laberíntica, como si fueran
conexiones neuronales a ideas, pensamientos, figuras abstractas, figuradas, la máscara que se cae y que se derrite, la idea del psicoanálisis como elemento de desfragmentación de la realidad, descomposición, reconstrucción, investigación laboriosa que Luis Gordillo lleva a cabo con muchísima paciencia y trabajo metódico de andar encontrando siempre la mejor fórmula de sacar un cuadro. Como veis, esta pieza es maravillosa, de las mejores que veo aquí colgada, que son una serie de bastidores de maderas pegados. Volvemos a los juguetes de Luis, pero esta vez con fotografiados, con barridos. Se nota que trabaja el ordenador informático, jirafa vertical. Volvemos al 2021, piezas hechas con un ordenador, impresiones, collage. Y finalmente la fotografía de la obra impresa en esta especie de telas. Sí. Bueno, como veis, es una exposición muy completa, muy laberíntica, de su trabajo de los últimos 20 años. Dime quién soy yo. Exposición en el Centro de Arte de Alcalá, 31, de la Comunidad de Madrid. Otra pieza con un titulazo. Entonces aquí, con este pedazo de mural gigantesco, tenemos una fábrica de basura esterilizada. Como veis, aquí comienza todo lo meándrico, lo abigarrado, lo sueltamente complejo, la red, lo que decía él, ¿no? El infierno de lo complejo, la dificultad de agarrarse a algo, porque todo se mueve, todo se licúa y se va. Del 2007. Y enfrente otra pieza también bastante importante, gigantesca, de casi 4 metros de largo por 2,5 de ancho, no, 5 por 12,20. Garry Winogrand in the 60s y Lee Friedlander in the 60s. Bueno, pues él con el humor también trabaja mucho en los títulos y construye también una obra a través de los títulos que le dan mucha categoría. Bueno, como podéis ver, le encanta trabajar con trípticos, dípticos, ensamblajes de pinturas y la idea de siempre movilizar todo dentro del cuadro y hacerlo funcionar. Para él la pintura es un estrés, es un esfuerzo gigante y lo entiendo perfectamente porque a mí nos pasa a los artistas que no. Cuando trabajamos en la exigencia de buscar nuevas salidas y exigirle a la pintura al límite todo lo que se puede pedirle, pues evidentemente no es un trabajo de dominguero. Exige todas nuestras potencias y exigencias y te lleva a cuestionarte, ¿no? Envejecido como pintor, me estoy oxidando, me estoy refrescando, me estoy volviendo potente, o ya trabajo sobre fórmulas muy automáticas en las que ya me siento cómodo y no avanzo y no camino. Bueno, todas estas son las cosas que nos preguntamos los artistas y que siempre tenemos dificultad de entender mientras estamos procesando toda esta obra. Bueno, pues Luis aquí tiene una gran referencia de obras nuevas, muy frescas, otras más antiguas del comienzo del 2000, pero piezas sin lugar a dudas dejan un gran sabor de boca. Querido Luis, ¡Hombre! te voy a dar un abrazo. No aprietas mucho, ¿eh? Este señor fue un padrino para mí del arte, yo estudiaba Bellas Artes. Tengo varios cuadros de él. Sí, sí, muchísimas gracias. Me has apoyado también. ¿Cómo estás? ¿Bien? Tiene aspecto de genio.
Sí, además eso ir con la cámara. Arturo, saludo al grupo Matador. Este es Arturo Prince, amigo y artista. Encantado, mucho gusto a todos. Estoy haciendo un canal de YouTube porque ahora me he vuelto youtuber para cubrir exposiciones bonitas de la ciudad de Madrid, de gente contemporánea y moderna, como tú. Es un chico guapo. ¿No? Y tú un guasón, un vacilón. No sé. Es tío fuerte. No sabía que eras de Leo, nacido el 24 de agosto de 1934. No es Leo, ¿Ah, no es Leo? es Géminis. No, ¿sí? Ah, eres Virgo. Virgo, eso es Un Virgo. hombre de tierra. Virgo. Mira tú, yo soy Géminis también. El mío no me gusta mucho. ¿Y tu signo no te gusta? ¿Cuál te hubiera gustado ser? La verdad es que no entiendo mucho de eso. Pero ese sí lo he leído a fondo y no me... No te suena bien. Bueno, Pues nada, te dejo. Y una última pregunta. ¿Qué nos dirías a los pintores del futuro? ¿Qué nos dirías como consejo final? hombre, en tu caso, éxito. Externo e interno. Gracias, Luis. Te veo bien. Pues como dijo en una ocasión a una galerista, cuando yo me muera, le contaba a ella, una amiga suya, Valle Quintana, le dijo, cuando yo me muera, voy a decir, qué raro ha sido todo. Así es, Luis. Por tu obra, por tu fuerza y por habernos hecho crecer a todos los jóvenes artistas.